Amén. Padre, te damos gracias porque sabemos que estamos en tu presencia. Sabemos que no hay nada oculto delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú lo ves todo, lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra y hemos escuchado en este día cómo tu palabra se hace verdadera cuando la creemos, Señor, y te damos gracias porque esta palabra, Señor, se va a desarrollar en nosotros, Señor. Gracias por lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor, porque nos das autoridad para llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Vamos contra todo aquello que se levante para distraernos, para, Señor, hacernos perder el interés de tu palabra. Señor, contra todo cansancio a pesar del calor. Señor, sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor, y que tú eres la vida y el refrigerio que nuestras vidas necesitan. Te damos gracias por todo, te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, bueno, hay que apurarme. Los hermanos me preguntaban a qué hora terminábamos, porque antiguamente las reuniones de nosotros demoraban 4 horas, 4 horas y media, 5, ¿cierto? Y ahora también. Bueno, así es que vamos a leer, vamos a compartir una palabra del libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Quién sabe lo que es tener hambre? Todos comieron hoy día McDonald's, Max, y bueno, la abundancia ahí después del matrimonio ayer, ¿cierto? Bueno, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y aquí vemos la historia de una familia que sale para buscar algo mejor. Una familia que sale, la madre, el padre, los hijos, y en los 10 años que ellos estuvieron lejos de donde eran originalmente, muere el esposo, mueren los hijos y se quedan las mujeres solas. Y empezaron a vivir, ¿cierto? Y ver las posibilidades que tenían y no se veían buenas. Y entonces Ruth decide volver. Y en el versículo 19 al 21 dice: anduvieron pues ellas 2, ahí está refiriéndose a Noemí y a Ruth, dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Nótense en esto que esta mujer dice que ella se fue llena, pero el versículo primero que nosotros leímos decía
esta mujer, en la condición que quedó, dice que lo comparaba al día que salió, dice que salió llena. ¿Cómo vendría de mal? ¿Cómo vendría de mal de vuelta al pueblo de donde salió, que cuando salió, si salió por hambre en la tierra, si salió por buscar mejores posibilidades de vida, cuando ella regresa, dice que la condición que ella tenía entonces era lleno. Y dice que vuelve con las manos vacías. Ella hace la diferencia entre la vida llena y la vida vacía. Nadie, absolutamente nadie puede saber qué significa ser lleno si alguna vez no estaba vacío. Y nadie puede saber qué es estar vacío si no ha estado lleno. ¿Cierto? Nadie puede saber qué es el hambre si todos los días ha recibido comida, ¿cierto? Muchos de nosotros no conocemos el hambre solamente porque tenemos un Dios fiel que cada día ha provisto de alimento en nuestra mesa y cada día ha cuidado de nosotros. ¿Amén? Amén. Hay otra historia en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, que también lo voy a leer acá, del versículo 1 al 7, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Aquí vemos la historia de otra mujer viuda, de otra mujer que no le dejaron ninguna herencia, ningún tremendo seguro cuando el marido murió, sino que una mujer que tuvo que depender solamente de creer que iba a encontrar una solución. Y esta mujer desamparada, no solamente por la tragedia de ser viuda, sino que a punto de perder dos de sus hijos para poder pagar las deudas. Ambas mujeres, tanto Ruth, ¿cierto?, en la historia anterior, como esta mujer viuda, se determinan a hacer algo. Ruth determina volver al lugar de donde salió. Quizás podríamos pensar: nunca debió haber salido de ahí, pero la cosa es que ya había salido, ¿cierto? Pero ella decide volver a ese lugar. Y la otra mujer decide buscar ayuda, a alguien que de verdad pueda ayudarle. Y ella busca, ¿cierto?, al profeta. En el versículo 2, ella dice: declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. De haber tenido ella, antes tiene que haber tenido cosas. Ella vivía una situación normal, una vida normal, pero ella dice que en este momento no tiene ninguna cosa en su casa. Aparte de los problemas, aparte de las deudas, aparte del temor de perder a sus hijos, aparte de todo lo que
cuánto aceite había en esa vasija. Tampoco sabemos si el aceite era de buena calidad, no sabemos si el aceite había estado mucho tiempo ahí, si era un concho que le quedaba ahí, eran restos. No sabemos, no, la palabra no nos dice eso. Solamente la palabra nos dice que lo único que le quedaba antes de perder a sus hijos era un poco de aceite. Nosotros no sabemos cuánto tiempo esta mujer había vivido así, pero sabemos de que estaba llegando a un momento crucial, a un momento decisivo. Algo tenía que hacer. En ambas situaciones eran mujeres que habían sido sustentadas por sus maridos, eran mujeres que habían estado ahí cuidando su casa, ¿cierto? Pero en algún momento ellas tuvieron que tomar una decisión determinante y esa decisión cambiaba el curso de su vida. Si después nosotros leemos el libro de Ruth, podemos ver en qué terminó el libro de Ruth, ¿cierto? Y se lo pueden leer en su casa. Y también podemos ver lo que pasó con esta mujer viuda que fue al profeta y que hizo, ¿cierto?, lo que el profeta le dijo. Estoy hablando de que hay momentos en la vida en que un ser humano, que podría ser tú, podría ser yo, como fueron estas mujeres, donde ya no hay expectativas, donde no encontramos soluciones. Pero viene esta idea, a esta viuda se le ocurre, podríamos decir, ¿cierto?, buscar al profeta. Y si busca al profeta es porque está pensando de que el profeta puede hacer un milagro, que el profeta puede ayudarla, ¿cierto? Ni siquiera, ¿cierto?, tenía vasijas propias. Y no sabemos qué pasó con sus vasijas. Si las rompió, se rompieron por el uso, si las perdió, si las había vendido o las hubiese regalado. No sabemos. No sabemos por qué esta mujer llegó a ese nivel. Pero ella debiera haber tenido vasijas en su casa. Las vasijas son para transportar el agua, y una casa sin agua es un poco difícil, ¿cierto? Pero esta mujer tuvo que tomar la decisión y ella solamente obedeció. Difícil esa palabra, ¿cierto? ¿Sí o no? Algunos se ríen, otros miran para otro lado. No. Pero el que iba a pedir ayuda al profeta tenía que estar dispuesto a obedecer lo que el profeta le dijera, ¿cierto? Ella solamente obedeció y sale por su barrio. Yo no sé cómo cada uno de nosotros fue enseñado, pero a lo mejor no es lo más bonito, ¿cierto?, que nosotros nos mandara el profeta y empezáramos a golpear. Si vivimos en departamento, durante todas las puertas, ¿me puede prestar vasijas? ¿Me puede prestar vasijas? ¿Me puede prestar vasijas? Ella tuvo que ir contra todo su orgullo, contra todos sus pensamientos, ¿cierto? Y obedecer. Y necesitaba vasijas vacías. Seguramente cuando llegaron donde los vecinos a decirle, me presta sus vasijas, todas las que tenga desocupadas, típico que la gente va a preguntar, pero ¿para qué las quieres? ¿Para qué las quieres? Y ella le diría, no sé para qué las quiero, pero necesito las vasijas, ¿cierto? En el relato no nos indica que haya pasado algo mágico, que haya pasado algo extraordinario, que haya pasado fuego, que haya pasado algo específico. Solamente el relato nos cuenta que esta mujer comienza a trabajar, comienza a obedecer, comienza a caminar en dirección de los vecinos, ¿cierto?, del vecindario, a buscar sus vasijas. Y junto con los hijos, ¿cierto?, hicieron como el profeta
les dijo. Cuando tuvieron todas las vasijas, dice la palabra que ellos se encerraron. Y cuando se encerraron, esos hijos vieron que la mamá pasaba vasija, llenaba una vasija, llenaba la otra, llenaba la otra, llenaba la otra y seguía llenando, y los niños seguían pasándole vasijas y se seguían llenando y le seguían pasando, y de repente la mamá, ustedes saben cómo se ponen las mamás, ¿cierto? Ya, pues pásame la otra, pásame la otra. Y los hijos le dicen, no hay más vasijas. Y cuando se acabaron las vasijas, entonces cesó el aceite. Vemos de que mientras ellos trabajaban, mientras ellos estaban siguiendo las instrucciones, estaba produciéndose el milagro. Y estoy pensando de que lo que quiero decir es que a veces nosotros esperamos que milagros pasen en un minuto específico, que explote algo y que entonces ocurra el milagro ahora, ya, porque lo quiero ver, porque lo quiero percibir, porque quiero sacarle una foto, quiero filmarlo, quiero ponerlo en el Instagram, quiero que la gente sepa en el tiempo presente qué es lo que está pasando. Pero Dios no siempre funciona de la misma forma. Y como en el caso de estas mujeres, como en el caso de muchos de nosotros, Dios se está moviendo en la medida que nosotros vamos caminando con el Señor, en la medida que nosotros vamos siguiendo los pasos que el Señor nos va diciendo, ¿cierto? Esta familia, mientras trabajaba, el milagro se iba produciendo. Mientras se cambiaba la vasija de un lugar a otro, estaba proveyéndose aceite para la próxima vasija. Y en ese mover, en ese trabajo, estaba produciéndose el milagro. Y a veces hay cosas que están pasando en nuestra vida que nosotros, porque no vemos nada espectacular, creemos que Dios no está haciendo nada. Pero sí, Dios está trabajando, y vemos, ¿cierto?, la historia, cómo termina esta historia. Dice que esta familia fue salva porque los hijos no se perdieron. Dice que esos dos hijos no necesitaron ser entregados, no necesitaron ser vendidos, porque Dios proveyó para que esta mujer pudiera pagar la deuda que había. El Nuevo Testamento nos cuenta de otra historia, y la vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 2. Yo sé que estos son versículos bastante conocidos, pero hay algo que el Señor quiere decirnos en esta palabra. En el versículo 1 al 10 dice, Juan 2, del 1 al 10 dice, al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino para ahora. Yo sé que este es un pasaje bastante conocido, pero esta narración nos señala otro tiempo. Esto, en los casos anteriores estaba hablando yo de
casos de necesidad. Cuando una familia, cuando una persona está en una necesidad y puede ver la mano de Dios en medio de la necesidad, para salvarle de la necesidad. Pero estamos hablando aquí en otra situación. Estamos hablando de un matrimonio, de las bodas. Y nosotros sabemos por experiencia, porque hemos tenido una cantidad de bodas y otros que vienen, ¿cierto? Que las bodas no se hacen así de un día para otro. Sabemos que las bodas se preparan, ¿sí o no, hermanas? ¿Cierto? Y se requiere bastante preparación y cálculo, ¿cierto? Y todo se hace con anticipación. Se calcula el gasto, lo que consume, ¿cierto? Se va a consumir en comida. Hay invitados que son más buenos para comer que otros, ¿cierto? Si hace calor hay más sed, ¿cierto? Pero algo pasó en esta fiesta. Cuando la fiesta todavía no había terminado, no se acaba la fiesta, pero se acabó el vino. Nosotros hemos aprendido que los cristianos no toman vino, ¿cierto? No voy a preguntar si toman vino o no. Pero eso es lo que nos han enseñado. Pero la palabra aquí está hablando de que sí tomaban, porque en la cultura de ese tiempo, el vino era un acompañante. El vino era como el aliño. El vino no era para usarlo para emborracharse, no era para mal uso. Así que era parte, digamos, de la cultura. Los niños empezaban a cierta edad ya a consumir, y no estoy con eso diciendo que hay que consumir vino, pero estoy hablando de que la Biblia habla de que el vino era parte, digamos, de la fiesta. Hay algunos que no pueden tener fiesta hoy día si no tienen vino o alcohol de cualquier tipo, ¿cierto? Pero aquí está hablando de que era serio el asunto, porque aparentemente había comida, estaban los invitados, había ganas de hacer fiesta, pero no había vino. Y eso es más o menos lo que pasa con muchos de nosotros, que nos está yendo bien. La hermana recién testificaba, me fui a España, yo me creía que podía esto, ¿cierto? Y hay momentos en la vida nuestra en que nosotros estamos bien y sentimos que es el momento de la fiesta, es el momento en que todo nos está yendo bien y que tenemos comida, tenemos para pasarlo bien, ¿cierto? Pero algo nos falta. Algo nos falta, que no podemos celebrar, que no podemos gozarnos, que no podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Yo digo, a los que no les gusta el invierno y no reclamen por el verano, disfruten el verano, disfruten el sol, disfrute que eso. Disfrute estas cosas que nos hacen perder los papeles. Y podemos decir, ay, ¿cómo voy a ir a la iglesia el día domingo si es el día del lago? Es el día que podemos ir a hacer un asado ahí. Pero a veces nosotros nos llevamos en el invierno mirando fotos del verano, y cuando llega el verano nos ponemos a mirar fotos del invierno. Deseamos el hielo, y nunca nos conformamos con nada. Y Dios nos da hijos y no nos disfrutamos hoy día porque tenemos que trabajar para comprarle buena ropa, para comprarle buenos juguetes, para poder hacer cosas, y corrimos para allá, y cuando nos damos cuenta de que los hijos ya están grandes, que ya no nos necesitan, entonces nos ponemos a reclamar. Pero en el momento de la fiesta, yo no sé si hoy día tú estás viviendo momentos de necesidad, donde necesitas urgente la intervención del profeta
o de Dios mismo, o si tú estás viviendo en un tiempo de fiesta, en un tiempo donde todo parece que está bien, todo parece que está reposado, pero sabes de que por alguna razón no puedes celebrar. Hay algo que está faltando. Dice que en esta fiesta se acabó el vino. A muchos de nosotros puede que se nos haya acabado el gozo. A muchos de nosotros puede ser que nos ha acabado el agua. Porque hasta el poquito agua que nos queda está amarga. No es un agua fresca. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, hasta que llegaron estas bodas de Canaán y Jesús es invitado a la fiesta, ellos no habían experimentado, que nos cuente la Biblia por lo menos, un milagro de que el agua se transformara en vino. Ellos no habían experimentado eso. El relato no nos dice que fueron los novios o que fueron los invitados los que se dieron cuenta, los parientes, digamos, más cercanos, los que se dieron cuenta de que ya no había vino, ¿cierto? Sino que nos está hablando de María, que fue con Jesús ahí, y ella notó el problema. A veces hay gente que se da cuenta de que nosotros tenemos un problema, que se nos agotó algo, que se nos acabó el gozo. Podemos decir, ¿cómo podemos darnos cuenta si se nos acabó el gozo? En nuestro servicio al Señor, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Con gozo? ¿Con una sonrisa así bien dibujada? ¿O es porque realmente lo sentimos, lo estamos percibiendo? María se dio cuenta de que estaba faltando el vino. ¿Y sabe qué? Aunque ella se dio cuenta, María no podía hacer nada. María no podía ir a comprar vino, no podía transformar el agua en vino. María no tenía la solución para arreglar la situación, pero María conocía de bastante cerca a Jesús. Y sabía que Él tenía un ministerio, sabía que Él tenía un llamado y que Él tenía solución. Y va donde Jesús, ¿cierto? Y le dice que el vino se acabó. A Jesús dice, no me presiones, en otras palabras, ¿cierto? Pero María le dice a los que servían, le dice, haced todo lo que os dijere. Y María dice, yo no tengo la solución, yo no puedo transformar el vino, yo no puedo traer vino a esta fiesta, pero conozco a uno que puede transformar las cosas. Y en la vida de nosotros, quizás la persona que se da cuenta de que algo te está pasando o que algo me está pasando, si Dios pone para interceder por alguien, a lo mejor esa persona no te puede ayudar, pero sí conocemos a uno que puede ayudar. Y podemos decir, como iglesia, podemos decir como hijos de Dios, como siervos de Dios, así como María le dijo a los sirvientes, haced todo lo que os diga. Ahí en el versículo 6 nos dice de que en ese lugar había 6 tinajas. Yo estaba mirando la diferencia entre las tinajas, vasijas, cántaros, y todos son instrumentos, podríamos decir, tienen capacidad para contener agua. Dice que en estas tinajas, en estas 6 tinajas, cabían 2 o 3 cántaros. Se calcula que en cada cántaro puede haber alrededor de 50 litros de agua. Lo que dice
dicen los teólogos es que estas 6 tinajas contendrían, bien que sepa español, contendrían alrededor de unos 600 litros de agua. Las tinajas son recipientes grandes. Y quiero que hagamos una comparación un poco con estas tinajas. Las tinajas estaban allí con un propósito. El propósito de que hubieran tinajas en esos sectores era que la gente cuando entraba, antes de comer, hicieran unos ritos, los judíos, ¿cierto? Hicieran ritos de purificación. Se pudieran lavar las manos, pudieran hacer los ritos, ¿cierto? Pero dice la palabra que como la gente fue a la fiesta, como la gente entró, o sea, esas tinajas fueron usadas. Y en esas tinajas ya no había tanta agua. Dice, ¿cierto?, de que esas tinajas tuvieron que ser llenadas por otros. No se llenan solas. Y dice de estas tinajas que fueron llenas hasta arriba. Vemos que Jesús habló. Jesús dio las instrucciones. Jesús dijo lo que había que hacer. La gente actuó, ¿cierto? Los siervos fueron, obedecieron, ¿cierto? Llenaron, trabajaron, y cuando la tarea estuvo lista, tampoco pasó algo tremendamente magnífico. No hubo un retoque de tambores, no hubo ninguna cosa mágica. El agua estaba transformada en vino. Y yo quiero compartir esto porque tú y yo necesitamos saber de que mientras nosotros hagamos lo que Dios dice, como Dios dice, y en el momento que Dios dice, el milagro va a ir pasando sucesivamente. El hermano hablaba de manifestaciones, y bien es cierto, hay manifestaciones. Hay manifestaciones del poder de Dios. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, se notó, todo el mundo lo supo. Pero quiero que tengas claro de que en tu vida y en la mía, diariamente están pasando cosas. Diariamente están ocurriendo transformaciones que tienen que ver con nuestra obediencia. Jesús no usó métodos extraordinarios. Los siervos, mientras iban a buscar los cántaros con agua para llenar a las tinajas, no vieron nada raro tampoco. Ellos fueron al lugar del agua, tomaron el cántaro, lo llenaron de agua, caminaron, lo dejaron en la tinaja y solamente vieron agua. Todo el tiempo vieron agua. Y a veces tú y yo estamos moviéndonos creyendo que Dios se le olvidó lo que nos prometió, pero estamos moviéndonos y creemos de que porque no vemos las cosas ya transformadas ahora ya, entonces dejamos mejor el cántaro. Mejor lo dejamos de lado. Porque no vemos. Estos siervos, insisto, fueron al agua, tomaron agua, llenaron el cántaro con agua, caminaron con el cántaro con agua, vaciaron el cántaro con agua y en la tinaja había agua. Y ese viaje lo hicieron varias veces, hasta que las tinajas estaban llenas. Esos siervos en ningún momento transportaron vino. Ellos transportaron agua. El agua, fijémonos en algo. La fiesta estaba en lo mejor. Había un riesgo de que se acabara la fiesta si se acababa el vino. Y en las tinajas quedaba agua. Ahora, Jesús podría haber dicho, bueno, a ver,
las tinajas, se acabó el vino, hacen 600 litros. ¿Se imaginan una fiesta con 600 litros de vino? O sea, está como para congelarlo. Pero Jesús no miró lo que quedaba de agua en las tinajas. Jesús dice, llénenlas. Porque Jesús nada hace a medias. Porque si va a hacer algo, lo va a hacer en grande. Si va a hacer algo, lo va a hacer bien. ¿Cierto? Y Jesús no dejó solamente el contenido de lo que quedaba de las tinajas, sino que Él prefirió que las tinajas estuvieran llenas, y cuando estuvieron llenas, entonces vino el milagro. Porque cuando Dios hace un milagro, Dios hace un milagro lo suficientemente grande para que haya sobreabundancia. La hermana nos decía, oró para que se le multiplicara la carne, la comida. Ella estaba orando para que alcanzara para la gente que estaba ahí. Pero alcanzó para la gente que estaba ahí, le alcanzó para pasar de nuevo, para todo lo que quisieran, alcanzó para llevarse para la casa, para comer. La familia no es chiquitita, la verdad. Dice el pastor que come bastante. Y le sobró. Entonces podemos ver que Dios no es un Dios de escasez. A pesar de que algunos de nosotros podemos estar viviendo escasez, Dios no es un Dios de escasez. Ahora, en cuanto a las tinajas, yo quiero que tú y yo nos veamos como una tinaja de Dios. Decía al principio de que la tinaja estaba ahí con un propósito. Y era la purificación de los judíos, de los que habían ido a participar de la tierra. Tú has sido puesto en el mundo y tú has sido puesto en esta iglesia con un propósito de Dios. Amén. Eres una tinaja de Dios, le perteneces a Dios. Y quiero decir que eres una tinaja porque contiene harto, porque un cántaro contiene menos, y un cántaro es movible, un cántaro es portátil, podríamos decir. Ustedes saben un verbo, adopto, ¿cierto? Un computador de estos portátiles. Un cántaro es algo que se puede llevar a cualquier parte. La tinaja está estacionada en algún lugar. La tinaja tiene su lugar. Y tú tienes un lugar en el mundo, en la iglesia, en tu familia, y ese lugar te lo designó Dios. Y has sido puesto con un propósito. Lo que veíamos en el segundo punto de las tinajas era de que por el uso estas tinajas no estaban completamente llenas. Y tú y yo nos encontramos bajo muchas circunstancias, con muchas personas, damos de beber a muchos, a veces ensuciamos nuestras aguas, porque nos contaminamos con pensamientos, con doctrinas, con actitudes, y nuestras aguas se ensucian y se gastan. Muchos de nosotros podemos sentirnos gastados. Y muchos de nosotros puede que si alguien va a tomar agua de ahí, hasta se envenene. Podemos dar aguas amargas porque han estado mucho tiempo ahí, sin moverse, sin ser frescura. Veíamos que la tercera parte era de que otros llenaron las tinajas. Esas tinajas no se llenaban solas, tenía que ser transportada el agua. Y eso significa que para que tu tinaja y la mía esté llena, Dios va a usar a otras personas para que llenen tu vida. Y debiéramos decir amén. ¿Estás dispuesto a que otra persona llene tu vida? Pero ahí tú tienes que ver que la llene con
y que no la llene con agua pura, ¿cierto? Dios va a usar a otros para hacernos crecer. Dios va a usar a otros para corregirnos. Dios va a usar a otros para alentarnos, para sostenernos. Dios va a usar a otros para que veamos de que no podemos vivir sin Cristo y que Cristo nos ha insertado en un cuerpo. Y que nos guste o no nos guste, necesitamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Quizás, ustedes saben, los niños cuando nacen en una familia no eligen a los papás, no eligen a los hermanos. ¿Cierto? Y si a ti y a mí no nos gusta el hermano o la hermana, hay varios que me tienen que soportar algo. Varios, no todos. ¿Cierto? Por ahí algunos me hacen así. Pero si no los amara, pasaría por el lado de ellos. No les echaría ni airecito para mover el agua. Pero a veces, ¿cierto? Nuestras aguas son removidas porque viene alguien y nos tira un chorro. Y a veces nos gusta a nosotros echar chorrones a los demás, ¿cierto? Pero cuando nos llega a nosotros, pero nosotros tenemos que entender que Dios va a usar a otras personas para llenar nuestras vidas. Amén. Que no en el reino de Dios no funciona esto de ser individual. Y que cada vez cuando nosotros nos creemos más importantes, nos aislamos para ver si se acercan a mí, a ver si... Y si no se acercan, no hay amor. Fácil. Y vemos también, como en cuanto a las tinajas, el cuarto punto es que estas tinajas, sabiendo Jesús cuánta agua había, Jesús dice, no es suficiente. Que la tinaja sea llena hasta arriba. Cuando Dios va a transformar tu vida, cuando Dios va a transformar tu tinaja, cuando Dios va a transformar el contenido que ha puesto, ya sea por Él mismo, por su Espíritu, por lo que otros han sembrado en ti, cuando Dios está esperando que tu vida y la mía estén llenos para Él hacer el milagro. Algunos de nosotros estamos con una, ¿cómo se dice? Una tapa, ¿cómo se dice? Para que no entre agua. Pero cuando la tinaja esté llena, Dios la quiere llena para que el gozo permanezca. Porque ¿saben lo que pasa? Que cuando a veces nosotros vamos y le decimos al Señor, Señor, lléname, ahora te estoy buscando, ahora sí, ahora lléname. Y viene el Señor, te toca, te llena. Pero como esa tinaja está vacía, cuando tú te vas, saliste afuera, llegaste a tu casa, y a veces ya no te queda agua, ni siquiera cuando llegaste a tu casa. Pero el Señor quiere primero que estemos llenos. El Señor quiere que nosotros seamos llenos para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros andamos con un poquito de agua en nuestra tinaja, nosotros tenemos soluciones momentáneas a los problemas, la alegría nos dura poco. Y a veces la gente nos mira y dice, a ver, ¿cuánto le dura? A ver, ¿cuánto tiempo se va a mantener? ¡Aleluya! ¿Cuánto tiempo se va a mantener creyendo lo que está creyendo? Y eso es porque en nuestra tinaja hay poca agua. Hoy día el Señor está aquí, dispuesto a llenarnos en todo lo que a nosotros nos falta. Yo no sé si tú sabes cuánta agua, cuánto hay dentro de ti, de Dios. No sé si tú sabes si tu agua tiene buen sabor, si
la gente queda salpicada porque pura amargura. Y eso, como decía al principio, se nota en la forma que nosotros estamos sirviendo al Señor. Nosotros podemos aprender a servir, a ser muy gentiles, podemos aprender a dibujarnos una sonrisa, pero el espíritu que transmitimos es amargura. A veces algunos de nosotros tenemos sonrisa de día domingo, pero la palabra nos enseñaba la semana pasada, antepasada, de que tengamos por sumo gozo, que era hermano Richie va a tener que predicarla de nuevo. Cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos en medio de pruebas, dice que tengamos por sumo gozo, ¿cierto? Cuando hay oposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra victoria está cerca, porque sabemos que el milagro está ahí, ¿cierto? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino. Y esto tengo que decirlo porque después no se vayan a ir de aquí y vayan a decir: no, la hermana Roxana, la pastora, dijo que teníamos que llegar a tomar el vino y teníamos que alegrarnos con vino. Y no. La palabra es clara, dice: no os embriaguéis con vino, porque el vino, además de hacerte pasar vergüenza, además de dejarte en ridículo y además de quitarte todos los frenos que puedas tener, se va a disolver y lo único que te va a quedar mañana es un dolor de cabeza de esos bombazos. A mí me han contado. Ustedes. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si nosotros tenemos que estar llenos hoy día, dice: no os embriaguéis. ¿Para qué se emborracha la gente? No todo es para pasarlo bien. Muchos se emborrachan para ahogar las penas, para olvidar, ¿cierto? Pero dice que antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, yo he tocado temas como el agua, el vino, ¿cierto? El aceite, y estos son lo que las palabras nos hablan, que son símbolos acerca de las Escrituras, acerca del Espíritu Santo. Y quizás muchos de nosotros está como el primer peso que viene de vuelta al Señor con las manos vacías. Siente que le fue tan mal en su vida que tiene que empezar de nuevo. ¿Y sabes qué? Dios dice: estás en el lugar correcto. Estás en el momento correcto. Y no esperes más. No esperes para mañana. No esperes para otro día. Porque el Señor sí puede restaurar todo lo que Él tenga que restaurar. Quizás alguno de nosotros está como la mujer, la viuda, que fue el profeta, aquejado por circunstancias. A lo mejor nos queda un poquitito de aceite, un poquitito, y estamos sobreviviendo con ese poquitito de aceite. Y muchos de nosotros sabemos que después de consumir el último poquito de aceite ya no nos queda nada. Quizás muchos de nosotros sentamos una pobreza espiritual tan grande que muchas veces ha llegado gente a las iglesias como la última oportunidad. Ya no me queda nada. Ya no tengo nada. Vine con las últimas fuerzas que tenía, por si Dios tenía algo para mí. Pero yo te puedo decir que
No necesitas consumir ese poco, porque hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo. Pero también está de que quizás para nosotros está todo bien, pero no encontramos alegría, no encontramos gozo, no podemos celebrar, no podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. A lo mejor todo nos está saliendo según lo planificamos, según como lo hemos previsto. No se acaba la comida, pero no tenemos gozo para comer. Quizás muchos de nosotros ya dejamos de disfrutar de la fiesta. Pero el versículo 8, ahí en Juan, dice que cuando estuvieron llenas las vasijas, en el versículo 7 dice: llenad las tinajas y las llenaron hasta arriba, dice. Pero el versículo 8 dice que Jesús dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Sacadlo ahora. ¿Sabes que el Señor ha puesto en ti algo que tú, si tienes la necesidad, tienes que sacarlo ahora? ¿Sabes dónde está eso? Está dentro de ti. En Juan capítulo 7, versículo 37 a 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una pregunta: ¿Jesús ya fue glorificado? Amén. ¿Ya vino el Espíritu Santo? ¿Usted creyó en Él? Entonces, ¿qué le impide recibir? Porque dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si creímos en Él, el problema está solucionado, porque el Espíritu Santo ya vino y Jesús ya fue glorificado. Pero dice, como decía ahí en Juan capítulo 2, que decía: sacad ahora. Y yo te invito en este día de que inclines tu rostro, inclinemos nuestro rostro y le preguntemos al Señor: ¿de qué está llena mi vida? ¿De qué estoy llena? ¿O no estoy llena? ¿Estoy vacía? ¿Por qué voy a estar vacía? ¿Por qué podrías estar vacío si el Señor dice ahí en Juan 7:37 que leíamos recién, que el que tenga sed, el que necesite agua, que puede ir a Él? Dice: y cuando nosotros vamos a Él, si en este momento nosotros estamos yendo delante de Él, si nosotros estamos presentándonos delante de Él, sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, que Dios está en todos los lugares. Sabemos de que Él está mirando nuestra condición, sabemos que Dios está mirando nuestra vida, sabemos que Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Señor, estamos delante de
ti para presentarnos como las tinajas que fueron puestas en un lugar con propósito. Señor, tú has hecho de cada uno de nosotros una mujer, un hombre con propósito. Señor, y tú conoces, Señor, la medida de que tú nos has dado. Y sabemos que tú quieres llenarnos, Señor, hasta arriba. Señor, sabemos que tú quieres darnos lo mejor. Señor, pero tú estás viendo nuestra escasez. Tú estás viendo, Señor, cuánto tiempo han estado nuestras aguas sin moverse, sin que tú las muevas, sin que llegue agua fresca, Señor. Tu palabra dice, Señor, que vamos delante de ti y que de nuestro interior, Señor, que nuestra vida va a ser llena de tu Espíritu, que va a estar llena de tu agua. Hay muchos, Señor, en este lugar que necesitan ese refresco, Señor. Señor, no exterior, sino el refresco interior. Señor, que da paz, que da gozo, Señor, para poder disfrutar esta vida, Señor, que tú nos has dado. Señor, tú le dijiste a estos hombres que sacaran ahora y que fueran y se lo presentaran al maestro Sala. Señor, los expertos iban a darse cuenta de que el mejor vino había llegado. Señor, el mundo es experto en saber si lo que estamos diciendo de ti es verdad o no. Si lo que estamos diciendo de ti lo estamos viviendo o no. Y por eso te pedimos ahora, Señor. No podemos pedirte que hagas el milagro si no estamos llenos. Pero necesitamos, Señor, llenarnos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos empieza a llenar, Señor, pero también necesitamos de todo el agua de tu Espíritu, Señor, que sacia nuestra sed. Y yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Porque solamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Solamente tú conoces nuestra medida. Yo te doy gracias, Señor, porque en este día tú dices que no quieres que volvamos a casa vacíos, que no quieres que andemos a medias, que tú quieres que seamos llenos de ti para que tú hagas el milagro. Tú estás esperando que nos llenemos de ti para transformar vidas, para transformar situaciones, para transformar esta ciudad, para transformar las familias, Señor, para transformar este país. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, se cumple y que tú encuentras, Señor, corazones que están dispuestos, Señor, a gozarse en ti, a llenarse de ti, Señor, que podamos disfrutar de tu salvación, que podamos disfrutar, Señor, de cada momento, que podamos, Señor, disfrutar de tu presencia. No hay nadie que pueda hacer la transformación, sino eres tú, Señor, cuando nuestra vida está lista, está completa, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendigo a cada uno de aquellos que han recibido tu palabra, Señor, para que, Señor, podamos vivir en gozo y sea cual sea la circunstancia, Señor, de bienestar como de necesidad, Señor, que podamos saber que la solución está en obedecerte a ti, Señor, y esperar que tú hagas el milagro, porque el milagro tú lo haces mientras, Señor, nosotros hacemos lo que tú estás diciendo que hagamos. Bendecimos tu nombre, el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.